Saludos, ¿qué tal amigos? Con ustedes, Víctor Santos de Uriel. Muchas gracias por acompañarnos y sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Comunidad Minera. En los próximos 60 minutos estaremos compartiendo temas ambientales, técnicos, mineros y sociales. Y es que aquí en Comunidad Minera promovemos la minería responsable, que respeta el medio ambiente y el derecho de las poblaciones. Hoy estaremos conversando con el profesor investigador y coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el biólogo Luis Carvajal, y trataremos diversos temas sobre la minería en República Dominicana, específicamente en el área o el aspecto de la construcción de la nueva presa de cola que quiere realizar la empresa minera Barrick Pueblo Viejo en la provincia de Sánchez Ramírez, así como los proyectos de Gorcuese en San Juan y Unigor en la provincia de Dajabón. Pero antes vamos a pasar al comentario semanal de Comunidad Minera. Y hoy, señores, no sé si ustedes han dado cuenta que desde el día 1 de septiembre estamos viviendo una campaña de comunicación a nivel nacional, a nivel local, pagada por las empresas mineras y por el Estado Dominicano, donde han publicado 14 artículos. Son 14 días y han publicado, qué coincidencia, 14 días, 14 artículos en los periódicos nacionales, de circulación nacional, así como los locales, promoviendo de que la minería es buena, que la minería es amigable, y hablan virtudes, proyectos de Barrick Pueblo Viejo, cuánto aporta al fisco, las exportaciones, cuánto va a producir la mina de Gorcuese si se logra explotar en la provincia de San Juan, cuántos empleos, y la misma con la empresa Unigor en Dajabón, y no han estado repitiendo y repitiendo, no sé quién le habrá dicho al Estado ni a la empresa minera dominicana, que una campaña de comunicación va a convencer a esas comunidades que han estado viviendo esos procesos, donde vemos que en Sánchez Ramírez esas comunidades mineras que han sido olvidadas en 10 años casi de producción comercial del proyecto Barrick Pueblo Viejo, produciendo más de 9 millones de onzas de oro, casi 10. Y cuando tú ves que todavía esas comunidades tienen precariedades de servicios básicos, de agua potable, de fluido eléctrico, de carreteras, calles, salud, educación. ¿Cómo se explica eso, señores? Cuando vemos que vamos al Valle de Juma, en Monseñor Noel, y vemos esa chimenea de Farcondo botando humo, un humo negro, un hollín, alto componente de partículas de carbono y de azufre. Por eso tiene ese color negro, que no lo tenía hace un tiempo atrás. Y le llaman minería responsable. Vemos Colmidón, Corporación Minera, 3 accidentes en ese proyecto de mina subterránea, 2 fatalidades, y continúan llamándole que minería responsable. Es evidente que tenemos que hacer cambios. Si queremos minería, tenemos que hacer cambios. Y parece que el gobierno ni la empresa minera quieren cambiar la forma de hacer la minería aquí, tanto en el aspecto social como en el aspecto ambiental. Con la deficiencia que tenemos aquí en República Dominicana con nuestras instituciones, llámese el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Energía y Minas. Señores, ¿dónde están? ¿Cuál es la función de ellos? ¿Por qué no ejecutan sus trabajos? ¿Por qué permiten que se abuse del medio ambiente? Y nos llaman minería responsable. Así no, señores. Vamos a hacer los cambios. Vamos a ponerle más atención al aspecto social. Que esos recursos lleguen a las comunidades mineras. Que cuando diga el Ministerio de Medio Ambiente y certifique que se está realizando, se está cuidando el medio ambiente en un proyecto minero, que la gente crea.
pero los dominicanos nos sentimos desprotegidos. ¿Qué respuesta nos dan? En vez de invertir más y mejorar las instituciones, invertir más en las comunidades, lo que nos dan son una campaña multimillonaria comunicacional. Esta semana, el pasado día 14 de septiembre, ahí vimos en el periódico El Diario Libre, que ha servido como de lanza en esa campaña comunicacional. Y vemos un artículo: Abinader autoriza presa de colas para Barrick con condiciones. Y cuando tú lees, se refiere a un decreto, el 270-22, fechado de mayo 31 de este año, no fue de ahora, donde se autorizaba en ese decreto a expandir la Reserva Fiscal Montenegro. Le expandieron de 4.888 hectáreas, le aumentaron 3.116, para ahora un total de 7.996 hectáreas. Casi la duplicaron. Pero cuando vemos, ¿y para qué fue que modificaron los límites de esa reserva fiscal Montenegro? Bueno, dice el decreto que fue con el objetivo de que darle a Barrick, Pueblo Viejo, un espacio extra para depositar los residuos, tantos estériles, también contaminantes, también residuos sin ningún valor económico, rocas sin valor económico. O sea, nos van a dejar ahí un veneno para el resto de los tiempos, una presa de cola. Eso es lo que se va a hacer. Tanto el Estado como la empresa minera saben que hay otros métodos mineros de qué hacer con las presas de cola, donde el que está más viable en este momento, el más de moda, es lo que le llama secar las colas. Para prevenir, es más fácil de manejar el medio ambiente. Se depositan en zonas donde no haya deslizamiento y que no sean afectadas por grandes inundaciones. No tan impactante como esos venenos que nos van a dejar ahí. O como dice la empresa, que no almacenan elementos contaminantes en su presa de cola. Y yo le pregunto a los técnicos de Barrick, Pueblo Viejo, si no son contaminantes, ¿por qué no lo vierten directamente en el río? Señores, nos bombardean con informaciones que no necesariamente se apegan a la verdad. Y es un gran problema que tenemos aquí con la minería, porque no se crea confianza, no puede haber un diálogo, no hay un proyecto minero en que se pueda haber un diálogo con las comunidades. Un diálogo serio y honesto. Siempre nos ocultan verdades. Y después que pasa el tiempo que nos damos cuenta, oye, pues nos engañaron, no nos dijeron eso. Ya es muy tarde. Y por eso hay que tener mucho cuidado con la aprobación de la licencia de explotación de los proyectos mineros. Porque siempre hay algo oculto. Y con estas instituciones que tenemos. Miren, cuando yo vi que aprobaron el problema que hubo en Barahona, con el polvo, el acarreo de 1.350 camiones que tenían que llenar un barco en 48 horas y que tenían que cruzar por el centro de la ciudad y por la zona turística del Malecón, empolvando todo. Y el Ministerio de Medio Ambiente, por varios meses, no dijo nada hasta que el obispo de Barahona le escribió una carta al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero empezaron las exportaciones el día 10 de abril y tomaron medidas el 20 de junio, después de grandes demostraciones sociales. ¿Y dónde está el medio ambiente? Por eso cuando me hablan que dicen, no, porque hay que tomar las decisiones basadas en la ciencia. Señor, ¿en qué ciencia usted me está hablando? ¿En qué ciencia? En la que me dicen, en la que me ocultan los datos, en la que si yo le digo, déjame ver el estudio de impacto ambiental, déjame ver el ICA
informe de cumplimiento ambiental. Si me lo niegan, ¿qué me ocultan cuando me lo niegan? Para yo saber si están haciendo la cosa bien hecha. Ah, no. Y eso es minería responsable. Señores, ese ha sido el comentario semanal de Comunidad Minera. Regresaremos en breve con el inicio de nuestra conversación con el biólogo Luis Carvajal. Regresaremos en breve. Continuando en Comunidad Minera y dando inicio a nuestra conversación con el profesor biólogo Luis Carvajal. Luis, bienvenido a Comunidad Minera. Gracias por la invitación. Esta de alguna manera es mi casa. Gracias. Oye, Luis, de hace días, de que empezó la campaña esa de comunicación que tienen las mineras y el Estado, lo que pensé fue en ti, tengo que localizar a Luis, pues tenemos que revisar lo que están diciendo y tratar de entender qué es lo que están buscando, cuál es el objetivo de ellos, güey. Mira, yo creo que el primer objetivo está claro. Sigue siendo limpiar más la imagen que el medio ambiente. Es decir, hay un esfuerzo por lavar la imagen de la minería, porque tanto en términos históricos como en el propio presente hay demasiados malos ejemplos para mostrar y la ciudadanía se siente preocupada cada vez que se habla de un proyecto minero. La gente casi reacciona frente a los proyectos mineros como reacciona frente a la construcción de un vertedero. Nadie quiere un vertedero en el patio de la casa. Pues miren, nadie quiere un proyecto minero aguas arriba. Y eso está hablando no del temor a la minería, sino del conocimiento que se tiene sobre cuál ha sido la práctica de la minería en República Dominicana y en otros países. ¿Cómo es gestionada aquí en el país? O sea, sí. Con estas instituciones tan deficientes. No, en un país... A mí cada rato me dicen que yo soy enemigo de la minería y hablan de enemigo de la minería. Y yo siempre he tratado de explicar que el peor enemigo de la minería en República Dominicana es el sector minero. Es el sector minero que ha deteriorado su imagen pública. Es el sector minero que con sus niveles de incumplimiento se coloca al margen de la ley. Es el sector minero que ha comprado a funcionarios del Estado y del Congreso para imponer contratos que son verdaderas estafas. Es el sector minero quien ha boicoteado una nueva ley moderna minera que permita resolver los principales problemas que crea la gestión actual. Y es el sector minero quien siempre ha carecido de transparencia. Oye, Luis, ¿qué genera confianza en las comunidades? La transparencia. La transparencia. Pero ellos insisten en no tener transparencia y seguir haciendo las cosas por detrás, de forma oculta. Pero eventualmente todo se sabe. Mira, te voy a poner un ejemplo. En restauración ha habido una campaña de regalar zafacones, uniformes y de intentar cooptar a los principales líderes sociales de la zona, lo cual yo pienso que hubiera sido preferible un esfuerzo por permitir la descripción ambiental del sitio, de las fragilidades, de manera desnuda, colocar cuáles son los riesgos de la minería y poder haber discutido cuáles eran las estrategias para evitar esos riesgos. Pero frente a ocultar los riesgos, la gente se entera, lo sabe y puede sobredimensionar o malinterpretar, pero ocurre que la duda de la gente obedece a ese principio precautorio que frente a la incertidumbre lo que procede es inhibirse, y lo que reclama la gente frente a la incertidumbre que genera la explotación de los proyectos mineros es rechazarlos de entrada. No, ahora tienen el eslogan de que se haga que lo decida la ciencia. Entonces tú dices, ¿pero qué ciencia? Pues ellos son los únicos que leen, solo el Estado y las empresas mineras son los únicos que tienen acceso a los informes de cumplimiento ambiental. No, lo que pasa es que también hay una mitificación y una falsedad del concepto ciencia. ¿Qué es lo científico? Lo científico es aquello que que usted puede repetir metodológicamente y que te va a dar resultados. ¿Qué es lo que ha sido repetido en República Dominicana?
la tradición perversa y los efectos no deseados de la minería. Ha sido constante el empobrecimiento en el entorno de las comunidades mineras, ha sido constante la contaminación, ha sido constante la falta de transparencia. Pero tú sabes lo que es científico, dudar de empresas que tienen, y que sea la ciencia que lo decida, pero la ciencia no como una abstracción de un conocimiento profundo de la geología, de la física, de la metalurgia, sino del análisis de esa realidad, incluso desde la intuición organizada de la sociedad, que la ley protege, porque el primer dato científico en el aspecto minero y en el aspecto ambiental en sentido general es la percepción social. No tiene que ser correcta para ser científica. O sea, el primer dato es la percepción social y esa perjudica al sector minero. Mira, Luis, hace unos años dos universidades españolas vinieron al país y a través del Servicio Geológico solicitaron al MESIS fondos para estudiar el agua en las zonas mineras del país. Según me informan, en 2 ocasiones fue rechazado el proyecto. En 3. En 3. Es que no quieren saber la verdad de qué es lo que está ocurriendo. No. Y eso fue eso fue en el gobierno de Danilo Medina. Ahora me dijeron que van o lo sometieron o lo van a someter de nuevo a ver qué sucede. Pero es que no quieren que los ciudadanos sepamos qué está ocurriendo. Tú has usado varias veces la palabra ahí, que informe de cumplimiento ambiental. Y a mí he revisado algunos de los ICA, por ejemplo, de Barry. Y la verdad es que a mí me da pena. ¿Y cómo tú tuviste acceso? Ya no te preocupes, pero sí la verdad es que cuando tú revisas los parámetros que están midiendo y la forma en la que están midiendo, tú dices, no, pero es que este no es el monitoreo que requiere una explotación de este tipo. Pero voy más lejos. El monitoreo para una gran minera tiene que hacerlo una entidad separada y distinta a la minera que reporte, porque si tú te monitorizas a ti mismo y tus informes son lo que te hace alguien a quien tú contratas, corre el riesgo de terminar ajustándolo a tus voluntades y el día que no se corresponda con lo que tú quieras, no te lo acepto o simplemente no te lo pago. Pero no solo el problema de no tener estos sistemas de monitoreo. O sea, el ICA es un documento público que debería el mismo día que se entrega subirse a una página que cualquier ciudadano lo pueda ver. No hay nada que debe impedirlo. ¿Tú tienes acceso a esos documentos? Por eso me sorprendió que tú tuviste acceso a uno. Yo he tratado de tener acceso a uno de ellos, a ver qué es lo que están midiendo y no hay forma. No hay forma. Y hay algo mucho más triste con relación al seguimiento ambiental que tiene que ver con todo el seguimiento. La base de la sostenibilidad ambiental para cualquier proyecto es que tú puedas ir evaluando a lo largo del proyecto sus verdaderos impactos y puedas proyectar además los impactos a largo plazo. Eso se hace solo cuando tú tienes información continua. ¿Qué es lo científico? Que tú puedas ir suministrando una base de información que le permita a cualquiera interpretar esa tendencia. Lo científico no es que una gente te diga que encontró tales o cuales datos o que en un ámbito estrictamente académico tú vayas a lo que nosotros llamamos la parafernalia, o sea, el zafarrancho que te simula que tú estás en un ámbito científico por el lenguaje y por la forma, sino cuando tú colocas el estudio de la realidad de manera crítica, contrastada contra tus expectativas y contra lo que se sabe. Cuando una gente te dice de repente que una presa de cola es un material inerte y te lo dice la presidenta de Barry Gold en medio de un debate, como me ocurrió a mí con Juanita Barceló, o sea, si ella se está basando en la ciencia, entonces, o la ciencia que en la que ella está participando no es la que nosotros conocemos, porque choca con todos los datos de todas partes del mundo y con lo que se sabe. O hay mentira. Entonces eso es una frase para la propaganda. El problema es en la credibilidad del Ministerio de Medio Ambiente. Que tú no has visto en ninguna ocasión de que fueron a hacer una inspección y que tomaran muestras del agua y que verificaran los valores que le está dando la empresa. Sí, es que el ministerio no debe, incluso si va una vez en una ocasión y toma muestras, tiene que tener estaciones continuas de monitoreo con equipos que no dependan de esta compañía, de la empresa, ¿no? Porque si dependen de la empresa ya no es válido y no es creíble. Ahora, déjame decirte lo siguiente, no hay un problema de credibilidad en medio ambiente porque ellos nunca dicen nada.
O sea, pero entonces, ni siquiera tenemos que creerle. El problema es que entonces se vuelven creativas las mentes. Ahora sí. Hablamos entonces de que probablemente en el sector minero haya más arte desde el punto de vista de la creatividad, mucho más creatividad artística que sistematización científica de información. O sea, de repente, cuando a ti te dan los datos, por ejemplo, los indicadores de progreso, mira, en Cotuí ahora están todos los bancos, ahí está la actividad y tú tratas de ver cómo te ha variado realmente el nivel de ingreso, cómo se ha incrementado la pobreza, cómo yo utilizo el indicador de riqueza hídrica para una comunidad como la del Llagal, que de repente empobrece brutalmente, y cómo yo cruzo eso con el dato de que la minería mejora las condiciones de vida. Ahí vamos. Si el indicador es la ganancia que obtuvo la compañía, o como te lo quieren poner, los impuestos generales con la que contribuyó al Estado, tú estás utilizando un falso indicador, porque este indicador no se revierte en respuestas sobre las comunidades, que es uno de los grandes elementos a debatir, y que yo creo que tu programa ha aportado mucho. ¿Cómo vamos a debatir el impacto social de la minería, más allá de tratar de interpretar datos macroeconómicos que están totalmente desligados de la cotidianidad de la gente, para aterrizarlo en esa cotidianidad de gente que se ve obligado a cambiar su medio de vida porque ya no puede seguir cultivando su tierra como antes, porque no dispone ni en calidad ni en cantidad de agua? Eso tiene un costo que aquí no se le asigna ese valor. Eso no se estudia aquí. Luis, tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. De regreso en Comunidad Minera, hoy estamos conversando con el profesor Luis Carvajal. Estamos tratando diferentes temas sobre la minería dominicana, tanto el aspecto social como el aspecto ambiental. Luis, tenemos que esta semana se estuvo hablando de la aprobación de la construcción de la presa de Colas en Barrick, Pueblo Viejo. La expansión de la reserva fiscal, que no sé para qué se hizo. Mira, empecemos por lo siguiente. Es inentendible que cuando la ley de medio ambiente obliga a que lo primero que presenta una compañía, incluso antes de aterrizar en la propuesta, es un conjunto de alternativas preevaluadas, que es responsabilidad de la empresa. Nosotros hemos estado discutiendo primero un punto cuánse, como si este fuera, y ahora un área en la cual el Estado incrementa una reserva fiscal, plantea que la va a incorporar al programa de arrendamiento para que ahí se hagan los estudios. Entonces sugiere en uno de los considerandos de que ese estudio es de alto interés para el Estado, pero dice que esta zona no está libre totalmente de explotación y que por lo tanto no se puede considerar parte del proyecto de minero y de extracción. Entonces no tiene por qué ser incorporada a la reserva fiscal. Pero voy más lejos. Se contradice en algunos de los elementos, porque el Estado, al incrementar las reservas, tiene que declarar de utilidad pública esos terrenos. Declarado de utilidad pública, el Estado está obligado a compensar a quienes están ahí y ya está librando a Barrick de tener que asumir esa labor de compensación. ¿Qué ocurre? Que si por alguna razón, y estoy citando el decreto, no es viable el proyecto por razones económicas, ambientales o de cualquier tipo, esa ampliación de la reserva se anula. Y dice, sin alterar los derechos de Barrick. ¿Pero cuáles derechos? Porque lo único que ustedes han hecho es arrendarle un terreno sobre el cual quien ha asumido responsabilidad económica es el Estado. ¿Qué hará el Estado ahora? Recuperar el dinero que le pagó a la gente. No se lo va a pagar nunca. En última instancia, esa es una decisión que le ahorra unos dineritos a Barrick, pero además la coloca ante un privilegio para una evaluación ambiental que debe basarse exactamente en ciencia, en cuál impacto puede tener, cuáles son los riesgos, qué posibilidad hay allí de infiltración, de sobrenado, de ruptura y de todos los posibles accidentes que pueden ocurrir en una presa. ¿Cómo va a modificarse en el tiempo
la demanda tanto de recursos como de atención y políticas de cuidado después que la empresa termine, porque la empresa habrá de terminar. Y el plazo para terminar siempre es más corto que la eternidad en la que nos va a quedar la presa. Y en ese sentido, hay muchos vacíos. Fíjate que el área hacia la que expande te incluye completamente esa subcuenca de Maguaca y de otros 6 cursos, de los cuales 4 son permanentes y 2 son intermitentes. Ese problema... Espérate, toda esa agua va o a la presa, o en el caso de uno de ellos, de todas maneras, va a Yuna. Y en última instancia estamos hablando de que se genera un nuevo debate. ¿Por qué? Porque hay una terquedad en Barry en insistir en colas húmedas, cuando lo que tenía que plantear el Estado Dominicano era que en una isla como la nuestra, con las fragilidades propias de esta isla, intrínsecas, como nos gusta hablar a nosotros cuando queremos hablar fino, con esas propiedades que tienen que ver con la característica de nuestra naturaleza y de nuestra sociedad, era prohibir la cola húmeda y obligar a cola seca o a otro mecanismo de manejo de relave. Eso es una obligación del Estado Dominicano que tiene que ser contemplada en una nueva ley minera y en las nuevas normativas ambientales para la minería. Pero no quieren, Luis. Sobre ese tema que tú estás hablando, hay dos puntos que me llamó la atención. Uno, que le estamos dando esa atención a Barrick de la Reserva Fiscal Montenegro gratis. Así mismo es gratis. Se la estamos arrendando gratis, cójanla. Usted no va a sacar oro de ahí, ahí no hay oro. No va a sacar oro ahora. Supuestamente. Pero sí vaya, tire toda su basura, todos sus compuestos químicos, metales pesados que nos van a traer problemas para el resto de los tiempos. Y todo bien gratuitamente, sin ningún costo. Pero sí va a haber costo para el Estado cuando se vaya la empresa. Enormes. Esa es una. La otra cosa, tú lo mencionaste, el tema de los ríos. Ahí está el río, el Laja y el río que van al Maguaca, y el Maguaca va al Yuna. Siempre se construye empresa de cola. La presa elimina ríos y arroyos. Eliminados, se adueña de ellos. Y eso lo vimos, por ejemplo, en todas las presas que han construido. No, que hay que explicarle a los amigos, me perdona, porque pues, el geólogo eres tú, es que la diferencia de una presa de cola con una presa de cualquier otro tipo, que el agua que entra en una presa de cola no debe salir por ningún sitio, debe quedar aprisionada. No, claro. Y por lo tanto, en realidad es un enorme depósito. Y aunque le llamemos presa, quitémonos, mucha gente piensa en el concepto de presa de otro tipo. No, es simplemente un sitio en el que vamos a tirar la basura. Es un basurero. Es un basurero. Entonces, vamos a usar el agua de la zona para mojar ese basurero, vamos a llamarlo. Sí. Y entonces nos vemos, la ley medioambiental dice, no me acuerdo la CAPIT, que ningún proyecto puede afectar las fuentes hídricas. Sí, eso está muy, muy claro, dicho y repetido en la ley. ¿Y por qué se le permite? Yo vi los mapas, yo vi los ríos, yo vi qué es esto. Sí. Yo no sé si tú me lo estás preguntando a mí. ¿Sí? Yo creo que eso es lo que se pregunta a la gente. Yo creo que se permite porque todavía carecemos de la suficiente fuerza social para obligar al Estado a cumplir la ley, para obligar a que estos poderes fácticos por encima de la legislación y de la Constitución dominicana impongan su lógica y sus intereses. Fíjate lo siguiente, ni siquiera tenemos una política dirigida a presionar al sector minero para optimizar ese proceso. En ese sentido que volvemos, hay que revisar el manejo de las colas, pero como política de Estado, obligando a aquellas técnicas que puedan disminuir los impactos. Hay que obligar a alejar. O sea, yo creo que necesitamos la minería, pero hay que alejar a la minería de las zonas frágiles donde ellas pueden convertirse en una amenaza para recursos fundamentales. Es que nuestros gobiernos, no estoy hablando de este solo, todos los gobiernos que hemos tenido han sido muy complacientes con las empresas mineras. Lo que pasa es que parece que para los gobiernos llegar necesitan ser complacientes con la minería. Hay algún poder detrás del sector minero que tiene que ver mucho con la posibilidad de llegar o de no llegar al Estado. Porque incluso
mucha de la gente que ha estado en los diversos gobiernos, en los diversos momentos, ha estado participando con nosotros en las grandes movilizaciones de confrontaciones con el sector minero. Oye, nos ocurrió con Leonel en su primer gobierno, nos ocurrió con Hipólito, nos ocurrió con Leonel en su segundo gobierno, nos ocurrió con Danilo y nos ha ocurrido ahora con Luis Abinader, en el sentido de que independientemente del discurso que pueda venir desde las fuerzas políticas que ellos lo aupan y una parte de los sectores sociales, al final, cuando terminan elaborando política, elaboran política para ese poder y desde la perspectiva de ese poder. Bueno, desde Comunidad Minera hemos estado tratando de cambiar esta práctica y se nos ha hecho difícil. Al menos tenemos muchos seguidores en las comunidades, sí, que se está expandiendo el clamor de hacer las cosas correctamente. Mira, Comunidad Minera ha hecho un aporte al país que es fundamental. Cada vez que nosotros vemos un camión de madera, pensamos inmediatamente que se está alterando la naturaleza y que se está violando la ley. Sin embargo, no necesariamente debe ser así. Y cada vez que se habla de un proyecto minero, hay un rechazo inmediato de la sociedad y no necesariamente debe ser así. Claro, yo creo que el culpable es el sector minero. La posibilidad de que desde un programa haya una política educativa, haya una presión sobre el sector minero para que tome en cuenta aspectos ambientales y sociales fundamentales para reorganizar un sector, nos plantea que la minería debe ser una parte más de la economía, que se coloque en la perspectiva de la ecología de una isla con la fragilidad de isleña, pero y sobre todo es lo fundamental que se articule a la necesidad de desarrollo económico y social de la República Dominicana. El problema, Luis, bueno, aquí en Comunidad Minera tenemos un alto componente educacional y parece que las mineras ni al Estado le gusta que la gente aprenda. Totalmente cierto. Y quieren mantenerlo ciego. Aprender es peligroso y subversivo. La gente que sabe se resiste. ¿De acuerdo? Cuando la gente se levantó en Cuance para que no le pusieran una presa de cola, no lo hizo por un conocimiento. Primero, del valor de su espacio. Segundo, de los riesgos que podían correr. Y tercero, de lo que ha pasado en la historia de la minería. El conocimiento se convirtió en un poder y ese poder en capacidad de cuestionamiento y en resistencia. Y la resistencia generó victoria. La minera siempre piensa, principalmente Barrick, constantemente, que exportamos tanto, que generamos tantos empleos. Y yo siempre le pregunto, ¿y cuánto le quedó al país? No. ¿Cuánto pagaron de impuestos? Y hay otra pregunta, ¿y cuánto le quitaron? En el sentido de que el tipo de transformación que genera la minería y que te desplaza actividades como la agrícola, tiene un peso no solamente por lo que genera, que además lo genera de manera momentánea, concentrado y para que sus recursos salgan de la comunidad. Ocurre que altera todo el contexto, pero después que se va, deja ese contexto alterado por mucho tiempo con un costo. Ellos dicen que lo reforestan, pero llegar a que esa área vuelva como era anteriormente va a tomar siglos. No, es que la remediación ambiental es un mito. Y es un mito más en una isla porque aquí hay una serie de fragilidades que tú no las tienes en los continentes. Y prácticamente todos los programas de restauración ambiental aquí siguen el mismo esquema que se sigue en masas continentales. Sembrar mata. ¿Tú crees que yo siembro una serie de matas? Incluso aquí la mentira es mayor, porque te dicen en muchos sitios, no, nosotros guardamos el material del suelo. En República Dominicana eso es un disparate, es una mentira. ¿De acuerdo? Para después devolverlo. Y nosotros, no, usted no restaura, usted empieza desde luego con plantas de muy rápido crecimiento, como casuarina, que de alguna manera constituyen un desierto verde. En un momento dado te pueden ser la fase inicial para la restauración. Todo lo demás lo artificializa y es la magia de una cámara y de un propagandista, de un comunicador que te hace creer que ese lago que está ahí, al que te vinieron 2 o 3 gallaretas y vino otra vez, porque no tenían otro lugar, ya está repoblado y es la restauración ambiental y miren cómo está la naturaleza. Y frente al enorme deterioro ambiental del país, te dicen, no, pero aquí esto está mejor. Está mejor. Quieren crear una percepción, no una realidad, es lo que yo le digo siempre. Exacto, operan sobre la percepción. Y volvemos sobre lo que tú dijiste ahorita. La minería basada en ciencia no debe operar para crear percepciones,
debe operar sobre realidades y que las realidades sean interpretadas y sean interiorizadas por la gente. Queremos una minería limpia. Bueno, pues vamos a limpiar los ambientes mineros, no la imagen de la minería. Queremos una minería responsable, pues dejemos de ser culpables, porque la minería hoy es minería culpable. Y cada vez yo me río, cada vez dicen que es responsable. Digo, sí, es responsable de la contaminación, de la falta de transparencia, del engaño al Estado. Es responsable de políticas que están deteriorando la calidad de vida y del ambiente de la gente. Luis, es tan tal que aquí en el país no hay ninguna empresa minera que haya sido certificada como minera irresponsable. Existen 15 organizaciones internacionales que certifican la minería responsable. Sí. La única que ha empezado ha sido Falcondo, creo que hace un año, y es un proceso que toma 3, 4 años. Y no sé si pasó al segundo nivel, pero tú lo ves diciendo, minería responsable, pero ¿quién te certificó que usted está haciendo la cosa responsable? Al amigo Falcondo le digo yo, ¿y cómo fue que esta gente pudieron pasar esa certificación, el primer nivel de certificación responsable, con esa chimenea botando, fue ese humo negro? Así, imposible, señores. Sí, pero el humo negro es producto de que los filtros institucionales no están funcionando. Los filtros institucionales, o sea, no están funcionando ni en medio ambiente, ni en la dirección de minería, ni en salud pública, ni siquiera en agricultura. No. Entonces, este deterioro de los que deberían actuar como filtros institucionales permite que la falta de filtro o los filtros defectuosos de Falcondo terminen dañando la agricultura, la salud de la gente, agrediendo el ambiente y violando la ley minera y la ley 6400. A la vista de todo. O sea, minería responsable, minería amigable, minería sostenible. O sea, ni usted ni yo somos abogados, pero los abogados le llaman flagrancia. La imagen de esa chimenea tirando humo es un delito flagrante, es decir, que usted lo está viendo, lo encontró, y sobre el cual puede actuar y debe actuar la Fiscalía Ambiental. Y que se aplique en el artículo 2 de la ley 6400, que es como la gente dice, una ley de simple policía, que frente al delito se está obligado a actuar. Eso, ahí se hubiera actuado. A Falcondo hay que detenerla hasta que arregle esos filtros. Igual que eso no tiene que ver con la minería. Y como yo sé que ya tú tienes mucha gente que te va a dar cocotazo, igualito que las chimeneas que en la Romana llenan el pueblo de Cachipa, no deberían estar. Independientemente de que es una actividad económica importante la del Centro Romano. Es que la salud del pueblo no es importante, que la economía es mejor y que si la gente se enferma no es relevante para nosotros. Es verdad que eso es lo que produce que la gente se enferme y que los ecosistemas sean exteriores. No, pero tú no puedes afectar. Está empleando 1.500 tú no puedes afectar el desarrollo de una región simplemente porque la gente se está enfermando, que se vaya de ahí, que use pañales. O sea, es la lógica con la que operan estas compañías. Y desde luego esa lógica tiene que ser enfrentada con la movilización social, con la conciencia, con la organización para enfrentarlo. Luis, tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. En Comunidad Minera, estamos conversando con el biólogo Luis Carvajal y estamos tratando diferentes aspectos de la minería aquí en República Dominicana. Luis, hay un gran debate en el país. Esta semana el gerente de la empresa Goldquest, el ingeniero Félix Mercedes, estuvo diciendo en los medios que el gobierno ha fallado porque no le han otorgado el permiso de explotación en un periodo de 7 años después de solicitarlo. Ese proyecto ha tenido una gran oposición social en la provincia de San Juan. Y en otras palabras, los sanjuaneros no quieren minería en San Juan. La empresa minera alega que es que la política se ha involucrado y no ha permitido que se llegue a la explotación. Mira, qué bueno que él ha dicho eso. La ley minera, la ley 146, que es una ley vieja y muy atrasada, te establece que tú no puedes hacer minería arriba de presas. Dice de canales de riego. Y tú estás hablando de que esto está arriba de la presa de Sabaneta.
que es la presa que conduce... Esa es la ley minera, yo pensé que era la ley ambiental. No, la ley minera. Es la ley minera, ok. Es la ley minera que te habla de dónde tú puedes colocar las concesiones, te habla de cementerios, de canales de riego. Entonces, esa ley, la ley 64 es mucho más estricta todavía, pero yo me quiero basar en esta ley minera. Si utilizamos esta ley tan antigua y tan anticonservacionista, esta ley prohíbe hacer minería en esa zona. Punto. Mira, eso está fuera de todo debate, pero si tú analizas el nivel de riesgo que implica la posibilidad de cualquier percance minero que afecte la presa de Sabanayegua y el agua del río San Juan, que es el único río que va para toda esa región del valle, es el agua de San Juan y de las 39 comunidades que están en el contexto. Eso te hace que lo que es impertinente incluso es que se haya podido llegar a la solicitud de explotación. Sobre todo cuando tú te das cuenta que este proyecto tiene una serie de características. Te dicen, mira, es un proyecto subterráneo, pero todo lo que te están planteando es por un serendipity, por una chepita, por una casualidad, para ese depósito, que no es la generalidad de todo el depósito de una región que está concesionada desde Padre Las Casas a la frontera por el sur, luego siguiendo el propio curso de la frontera ahí donde estamos, y luego sigue hasta más acá de la presa de Monción. No hay un milímetro que no esté, no solamente bajo concesiones, sino en la posibilidad de pasar a otras escalas con relación al tipo de concesión que se tiene. Si se permite que se abra el Frente Romero en la concesión escandalosa, nada te va a permitir que esto se expanda y que tú puedas permitir las demás. Bueno, la empresa en su reporte técnico ha dicho que detectó anomalías positivas de oro en otra parte de su concesión. No, ha dicho más. En uno de los informes a sus accionistas ha hablado de que el proyecto es convertir toda la región del Valle en distrito minero. Están hablando de un gran distrito minero. Y ese es un gran distrito minero, me están diciendo. En la cordillera central. Sí, en la cordillera central, en esa zona. Que ellos no se conformarían con iniciar. O sea, porque el proyecto, si tú analizas bien el proyecto de Gold Quest, es desde la perspectiva minera, tú lo sabes mejor que yo, un pequeño proyecto. Un proyecto pequeño. Es un proyecto pequeño, pero que incluso tenemos nosotros que reconocer que es incluso de baja intensidad, o sea, relativa, de baja intensidad relativa, ahora de alto riesgo por el lugar, por el tipo de recursos que amenaza. La ubicación. O sea, es esa ubicación. Por eso es tan importante la discusión de una ley de ordenamiento que te dice dónde tú puedes hacer qué. Y volvemos de nuevo en cuál marco hay que verlo. Tenemos que verlo en la perspectiva de que somos una isla. Y nosotros tenemos agua gracias a estas grandes elevaciones, pero son estas elevaciones en altura las que capturan el agua que va a circular y no tenemos alternativa. En Brasil, cuando hubo el primer problema de una presa de cola que colapsó, afectó varios acueductos en el estado de Belo Horizonte. Pero todos pudieron encontrar alternativas porque había otra fuente. Con el problema de Brumadinho también fueron afectadas fuentes que hubo que buscar una alternativa. Pero el día que tengamos un problema con el río San Juan, ¿cuál es la alternativa? ¿Dónde está? ¿Quién la va a buscar? ¿De dónde la vamos a encontrar? Si en este país, si los sanjuaneros permiten ese proyecto, o han perdido el amor por San Juan o la perspectiva de largo plazo, porque hay que apostar la sobrevivencia estratégica que depende de ese recurso, el agua, y ese recurso no puede ponerse en peligro. Y yo quiero volver, porque en la discusión alrededor de Gold Quest ya varias veces nos han dicho que somos enemigos de la minería. Yo he dicho, no, usted es enemigo. El que quiera hacer minería ahí es enemigo de la minería, porque nosotros decimos que hay que hacerla donde se pueda y como se debe. Y ahí no se puede. Ahí no hay forma de hacerla como se debe. Pero también tenemos la otra cosa, ahí no hay nada de transparencia. Porque lo que se describe como método de explotación, cuando tú te vas a los mapas y a la forma, tú dices, no, pero aquí hay algo que no empalma. No empalman las cuentas en términos del valor de las inversiones. No empalman los impactos. Pero no empalman ni siquiera lo que te describen como reserva y morfología, ni el tiempo, porque te hablaban de que es un proyecto que iba a recuperar la inversión total prácticamente al tercer año.
2 a un años, proyecto de 2 años y medio. O sea, ya al tercero tú lo ibas a tener todo. Si tú analizas esa capacidad de retorno financiero, un proyecto que tenga esa característica es un proyecto de estafa para un país. El país que permite eso no se respeta a sí mismo. O sea, tú sabes lo que es recuperar la inversión en 2 años. Y ahora es más, porque cuando ellos hicieron los cálculos, pusieron el oro a $1,300. Exacto. Ahora está a $1,700. O sea, ahora que va a ser en 2 años. Más o menos. Sí. No, en menos. En menos. Porque fíjate, incluso otro componente, que fue un componente común al proyecto de Barrick, y es que se va detrás de los capitales utilizando como garantía el propio depósito. Eso tiene que ser prohibido por la ley dominicana, porque eso convierte la inversión en una inversión del Estado dominicano. Es como si fuera el Estado dominicano que le hace el préstamo a la compañía, si es el garante. Tú sabes qué sucede, Luis, Sí. y eso lo estamos viendo. Inclusive el día pasado un geólogo muy famoso estuvo recomendando que debieran de explotarse todos los depósitos mineros en la cordillera central. Y ahí me acordé, yo soy geólogo, sí, los geólogos vemos, nos concentramos específicamente de que podemos descubrir el yacimiento y que podemos llevarlo a producción. Y nos olvidamos de que alrededor de las minas viven gente. Y el aspecto social está jugando un papel principal en los últimos tiempos en las decisiones de si los proyectos se aprueban o no. Hay algo más importante. Alrededor de la mina vive gente, pero en el país hay mucha gente que está preocupado por esa gente, por la que queda afectada mucho más allá de la mina, pero además por el bienestar general del país. Y ahora tenemos un nuevo nivel de conciencia social. Recientemente se produjo un gran encuentro de organizaciones sociales y ambientales de todo el territorio que están peleando por el agua, por un basurero, por una industria que le contamina o por factores de ordenamiento. Y uno de los ejes, creo que fue el eje al que más importancia le dio para la acción conjunta de toda la sociedad, fue el sector minero. Y allí donde había gente de todo el país, hubo 3 proyectos que se convirtieron en centrales: Cuance y la presa de Cola, San Juan y Gold Quest, y Restauración y Unigold. Y en todo fue el mismo problema de la fragilidad, los recursos que estaban. Entonces, para tocar San Juan, habrá no solamente que permear a la comunidad sanjuanera, habrá que reaccionar contra todo el país, como hubo que reaccionar contra todo el país en el caso de la discusión de los haitises o en el caso de la discusión de Loma Miranda. Ya los proyectos mineros son concebidos en su impacto totalizante sobre la isla como una unidad única. Y ese es el elemento que el sector minero tiene que analizar. Luis, tú mencionaste el proyecto de Unigor en el municipio de Restauración, eso en la provincia de Dajabón. Ese proyecto solicitó permiso de explotación en el mes de febrero. Sí. Y ya vemos ya que algunos casos de evidencias de crisis social en ese proyecto, con la proclamación de un grupo de la Iglesia Católica junto con asociaciones comunitarias y sociales de la provincia de Dajabón, un comunicado en el mes de junio oponiéndose a ese proyecto. Ese proyecto, esta empresa ha tenido cerca de más de 20 años aquí en el país y tuvo problemas en el pasado. Sí. Con las comunidades, pues se metía en las propiedades privadas sin permiso de nada y avasallando a los propietarios. Se mantuvo calmado, pero últimamente, ahora que solicitó el permiso, vemos que se ha retomado nuevamente la lucha social contra el proyecto. Mira, la Coalición Ambiental del Noroeste, que reúne organizaciones comunitarias, sociales y ambientales de toda la región noroeste, de toda la región, está muy atenta a este proyecto, como lo están no solamente la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas se han unificado. Están unificadas. La católica como ahí es que voy. Y de repente, cuando se hace la discusión alrededor de la presa de Boca de los Ríos o de Guayubín,
uno de los elementos que en la negociación que hacen las comunidades es excluir la explotación minera ya en altura. Y se refieren exactamente a Neita 2 y Neita 1, pero ocurre que hay ahora otras concesiones. Sí. Bueno, aparece en la concesión hay una de Barrick. No, esa que aparecía el nombre de Barrick, ahora aparece el nombre del abogado de Barrick. Aparecía inicialmente de Barrick y a mí me sorprendió que revisando cambió de repente y ahora está el nombre de otra persona. Cuando averiguo que me dice, no, el abogado de Barrick. No era uno, eran dos de Barrick. La Piedra y ¿cómo se llamaba la otra? Bueno, una al lado de otro. Pero todo ese entorno está bajo concesiones mineras. Y yo no sé si da rabia, si da risa, si da gusto, cuando usted entra al mapa y busca donde está Restauración, con el mapa de las concesiones, y ve un hilito así, que es el camino, y ve un cuadrito, y descubre que ahí no hay nada que no esté dentro de la concesión. Y eso es terrible. Entonces, el Estado Dominicano tiene que definir 4 cosas con Unigold. La primera, la prioridad del agua para esa región fronteriza dominicana. Haitiana. Ahí no, voy para esa situación, para la zona. Segundo, ese es el agua de Haití. Pero no es el agua de Haití, no es la inmensa mayoría del agua que va a Haití, es el agua de la principal y única, prácticamente de la única Gran Presión. Tienen otras 2 pequeñas presitas, pero no tienen la cuenca del Haití Bonito, es la más grande de la isla. Es la más grande de la isla. Entonces estamos hablando de un agua binacional. 2, tiene que decidir cuál es su verdadera estrategia de desarrollo para toda esta región. Porque en el mejor de los casos y en la mejor de las proyecciones, jamás Unigold va a pasar de incorporar alrededor de 400 personas para un proyecto de explotación. En la fase de instalación podrá tener más, pero usted tendrá un impacto sobre una área donde no solamente hay una enorme presión por empleo, sino que el empleo depende de la disponibilidad de agua para todo. A mí me asusta, porque ellos quieren hacer un proceso que se llama heap leaching. Sí. Que esos son una montaña que se hacen de material molido, triturado y le rocian cianuro y después lo colectan por debajo la solución impregnada y de ahí extraen el oro del cianuro y después quieren llevarlo a una zona predeterminada de 140 tareas más o menos, donde van a estar depositando todo ese material que ellos le llaman estéril. Es un método que es peligroso tanto para los obreros que están ahí, porque sí, cuando están rociando cianuro. Y para todo el ambiente de la zona. El ambiente de la zona. Y lo que van a hacer es básicamente un valle de lisiviación en la cordillera central. Sí. Y el drenaje ácido de roca en esa zona sería simplemente brutal. Yo no sé cómo ellos van a maniobrar eso. Ellos no mencionan inteligentemente en su reporte técnico de qué cianuro que van a utilizar, pero es cianuro. El cianuro es la sustancia más económica para tú poder lisiviar el oro. Y eso es lo que están usando ellos, buscando lo más barato. Hay otros procesos patentizados, tanto canadienses como australianos, que pueden trabajar ese tipo de yacimiento sin causar los daños que puede causar potencialmente el cianuro. Pero se van por lo más barato y si el Estado se lo permite, bueno, ahí veremos. Pero tenemos confianza de que la lucha social se va a intensificar en la zona y esperemos que, si quieren minería, bueno, pues busquen el otro, desde mi punto de vista, que busquen otro proceso. Y más, cielo abierto en la cordillera central. No, que busquen otro punto. Simplemente en una ley de ordenamiento territorial no puede haber minería a esa altura y en esos lugares abierto, por la praia. Es la zona de captación. Son cosas peligrosas. Luis, ya llegamos al final de Comunidad Minera. Se acabó y todavía quedan muchos temas. Y tenemos muchas cosas de que hablar. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros y esperamos verte. Mira, gracias por la invitación. Yo quiero decir algo para terminar. Fíjense que hemos hablado de muchos de los problemas que implica la minería. El pueblo dominicano tiene que prepararse para resistir, para enfrentar las irracionalidades que puedan haber allí. Y si ahí aparece algo que es correcto, incluso para aceptarlo y apoyarlo. Pero mientras tanto, ni Gold Quest, ni Unigold, ni presa de Colencuance
y para ello tenemos que estar preparados para pelear. En Juanse no, en Sánchez Ramírez. En Sánchez Ramírez, sí. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y a aquellos que nos están escuchando a través de Radio Santa María. Tengan todos una semana muy productiva y Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana. Vayan con Dios. Comunidad Minera.